¿Qué tal? Nueva semana para compartir con ustedes a través de los estudios de Omega Medios en todas sus plataformas. Le vamos a contar a nuestro invitado esta noche que estamos saliendo al otro lado de la cordillera a través de la señal de Sur Medios Maravilloso. para toda Mendoza y también toda Argentina. Y aquí, dentro del Valle de la Concagua, estamos con nuestros amigos de Frecuencia 7 y también de Cultura Online. Esta noche vamos a hablar de música y para aquello lo vamos a hacer con un profesional que se ha ido haciendo en el camino. Pero para aquello quiero dejar esta noche con ustedes a mi amigo Alonso Farías Zamora, cientista político y además músico de la doctrina. Así es. Vamos a hablar Un gusto, José Luis. vamos a hablar un poco más adelante de la doctrina, porque de dónde viene ese nombre. Claro, claro. Pero por ahora quiero darte las gracias. Has tenido un día intenso, Sí. es de noche, entonces, Alonso, retrocedamos en el tiempo. Cuéntame un poco, bueno, tú te asientas acá en el Valle de la Concagua hace un par de años, pero ¿dónde naces tú? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente ha sido un largo día. Hoy día está bien helado en la noche, así Sí, que claro. agradecido también de poder tener este espacio, de poder conversar. De verdad, hace mucho tiempo que sigo también el programa que son ustedes, así que Se agradece. encantado de poder estar. Bueno, sí, mi nombre es Alonso. Bueno, le hablo ahí, acá. Mi No, nombre... Conversemos acá nomás. Vale. Sí. Mi nombre es Alonso Farías, yo soy serenense. Viví buena parte de mi infancia, digamos, en Me La trajiste Serena. un fresquito de papaya, ¿no? Ah, claro, No. con unos dulces, los ¿Qué- dulces de papaya. qué pendiente? Esos son famosos. Ok. Claro, los de Vicuña, el Valle del Elqui. Y claro, después me fui a estudiar ciencia política, etcétera, pero siempre he estado presente en la música, siempre. Ujú. Entonces, bueno, ha sido un camino bastante interesante el que me ha tocado recorrer desde ahí. Efectivamente tengo una banda que se llama La Doctrina, hoy día estamos radicados en el Valle de Aconcagua, dos de los integrantes que somos quienes la movemos, digamos, Oye, junto a Alonso, Fabián Hidalgo. pero retrocedamos en el tiempo. ¿Tú cuando tenías 10, 15 años, tú ya estabas ahí en la música? Sí, bueno, mi mamá estudió música y cuando ella estaba embarazada también estudió música, estudió percusiones, estaban en Cuba en esa época con mi papá. Ujú. Entonces, bueno, ahí yo creo que naturalmente se dio, digamos, que se heredó... El hijo quiere hacer lo que hace el papá. Claro, bueno, La mi papá mamá. no le pega tanto, pero mi mamá, claro, ella estudió, digamos, en la Escuela de Música La Serena, después estudió la carrera de música, entonces siempre ha estado vinculada. Ella se dedica a la gestión cultural hoy día, no tanto a la música propiamente Ujú. tal, pero es algo que siempre ha estado presente en mi familia de alguna forma y claro, ya desde chiquitito empecé a explorar un poco. ¿Quién podríamos decir que fue tu mentor, mentora? Yo creo que un profesor que se llama Luis Meri, profesor de Aprovecha de música. saludarlo. Puede que Un gran esté. saludo a mi querido profesor Luis Meri, que ha pasado tanto tiempo, estamos hablando de quinto básico más o menos, es un destacado charanguista, él uno de los mejores charanguistas de Chile, así que le mando un cariñoso abrazo también y agradecido de haberme iniciado en el camino de la música. Oye, Alonso, me imagino que él es de La Serena, por Sí, allá. claro. ¿Ah? Qué bien. Claro. No, pero él tiene conjunto folclórico, hoy día sigue tocando, sigue haciendo giras, presentaciones, así que se ha mantenido muy activo. Oye, igualmente el abanico de la música es muy variado. Habla un poco de los géneros que a ti te gusta, digamos, trabajar. Claro. Sabemos que es el blues. Sí. O sea, hay una fuerte raíz del blues que hemos tratado, digamos, desde la doctrina de poder hacer una fusión con el blues clásico norteamericano, europeo, pero metiéndole tintes latinos, tintes chilenos incluso en sus letras, y tratar de hacer un poco la bajada, digamos, a un blues original en español. De hecho, podemos tocar un poquitito, un ratito más. Sí, así que Eh, atento, se viene. entonces, claro, hemos tratado de hacer una fusión, claro, basada en el blues, pero que eventualmente ha mutado también en fusión de jazz latino, de funk. Hoy día tenemos una influencia importante de los boleros, valses peruanos también, que están bastante como de moda también Sí. en este último tiempo. Hay un poco de cumbia, ritmos latinos variados, entonces, claro, la raíz está en el blues, digamos, pero de ahí como que hay una fusión, digamos, de distintos estilos. Las misturas le dan como un sabor adicional. Totalmente, sí. Sí. Eso nos ha permitido también llevar el proyecto musical a distintos lugares. Hemos podido hacer distintas giras, hemos presentado en el extranjero. Y la verdad es que la recepción ha sido bastante buena en el sentido que uno presenta una propuesta que en lugares allá por lo menos son distintos, digamos. Ajá. O sea, no es la música tradicional, digamos. Hay, por cierto, una escena cultural muy nutrida en países como Inglaterra, en Holanda, etcétera, donde nos hemos presentado donde por supuesto que llegan muchos músicos y artistas de todo el mundo, por lo tanto, claro, se genera una fusión cultural muy interesante. Entonces, bueno, también cuando nosotros tuvimos la posibilidad de presentarnos en distintos escenarios y residir por un tiempo allá también, por supuesto que nos dio una posibilidad de poder Oye, mostrar Alonso, nuestro trabajo. Alonso, volvamos un poco a Chile. ¿Siempre estuviste vinculado o te llamó la atención la política? Buena Porque, pregunta. porque es cientista político.
Sí, O sea, eso fue desde siempre, desde cierta edad en adelante. sí, yo creo que allá por segundo, tercero medio, más o ¿Dónde arranca menos, el hubo chispazo? como un clic en algún momento. No Ajá. sabría decir qué fue lo que lo detonó, pero allá por tercero medio seguramente hubo un poco más de interés, digamos, en los temas de historia, en los temas sociales. Y claro, ya al momento de elegir carrera, siempre estuve entre las ciencias sociales, antropología era mi opción, sociología, etcétera. Y finalmente en algún momento, bueno, estaba esta carrera de ciencia política, se dieron la oportunidad, saqué el puntaje adecuado para poder entrar, etcétera. Entonces, bueno, entré a eso y claro, eso siento que me dio herramientas analíticas, etcétera, que también he tratado de plasmar a través de las letras en la música. Y hay, por cierto, una influencia importante, digamos, de poder tratar de hacer reflexiones, digamos, respecto a nuestra propia identidad latinoamericana, nuestra realidad política incluso, Yo te que se quería, van pre- plasmando un poquitito en la música también. yo te quería preguntar, de partida, ¿cuántos son los integrantes de la doctrina? Sí. ¿Cuántos son? Mira, ha sido muy variable. Hoy día en particular somos dos personas las que movemos la banda. Estoy yo junto a Fabián Hidalgo, que vive acá en los Andes, Ajá. y con Fabián, digamos, nos vamos acoplando, digamos, dependiendo de cuáles son las posibilidades de los lugares. Entonces, el formato mínimo es el dúo, digamos, que nos hemos presentado en formato dúo. Hace poco hicimos una gira en la región de Aysén. Después está el trío, que es con un baterista, entonces con Fabián nos alternamos entre guitarra y bajo. Bateristas tenemos varios. El baterista titular, digamos, es Jonathan Mouras, que vive en La Serena. También ha estado Gastón Báez en La Serena. Pero cuando ellos no pueden viajar, está Nicolás Pozo de Santiago o Jonathan Lobos, que está en Casablanca y tocamos con Está él el en plan B, Valparaíso. el plan Entonces, C. claro, hay varios. Nos falta un baterista acá nomás, así que pasa el dato. Ah, Acá qué no bien. vaya con cama, estaría bueno también tener algo. Y claro, por ejemplo, hace un par de días tocamos y invitamos a un saxofonista, a veces hemos invitado a armonicistas. Pero claro, la banda ha sido bastante variable, ha pasado por distintas formaciones desde que comenzó en el año 2017. Hemos hecho, como te decía, distintas giras. Eh, Hubo una a- gira donde fuimos con 5 músicos, donde fuimos con 3 y con sonista y con diseñador, etcétera, fotógrafa. En otros momentos hemos montado shows especiales con 10 artistas en escena, digamos, con bailarinas incluso. Esos han sido centros culturales en teatro, entonces ha sido bastante variable. En su época, digamos, en el 2017-2018, la banda tuvo como de manera permanente 6 integrantes, ya que eran 2 guitarras, bajo, batería y 2 saxofones. Entonces eso también le da un timbre y un color distinto. Hoy día hemos tratado de acoplarnos, digamos, con lo que hay disponible y Ujú. bueno, en la medida en que también las posibilidades permitan integrar a nuevos músicos dependiendo de las presentaciones, también lo hemos tratado de hacer. Oye, Alonso, ¿y hay canciones propias Sí, claro, de autoría? claro, claro. ¿Quién es el que compone? ¿Quién es el que Por acá. escribe? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, sí. Sí, hace rato que no escribo, sí, tengo que confesarlo. Estás haciendo. Estaba haciendo harta música, pero me ha faltado como el tiempo para meterle las letras y eso. Pero claro, hay muchas canciones que están publicadas, de hecho, en Spotify, en YouTube, todas las plataformas de música. Y muchas otras que no han sido publicadas por distintos motivos, pero que también las presentamos, digamos, cuando tocamos en vivo y Pero, eso. pero cuando tocan en vivo, ¿tocan más sus canciones? Sí, claro, claro. Hacemos una mezcla también, ¿no? O Ah, sea, bien. igual hacemos versiones, digamos, o sea, hay hasta una versión de Tiro de Gracia, unas versiones de reggaetón en versión funky, qué sé yo. Pero también siempre tratando, digamos, de mostrar lo que nosotros hacemos, que es nuestra música original. Alonso, está todo muy interesante, pero tenemos que ir con nuestro sponsor y para aquello quiero compartir contigo esta hermosa zapatilla de la familia Nike que ya está disponible en todas las tiendas de Casa Ani del Gran Valle del Aconcagua. Tienes que ir por la tuya. Si quieres aprender a manejar, en Escuela de Conductores al Volante te acompañamos en cada paso para que llegues preparado a obtener tu licencia. Nuestro curso incluye teoría online con cuenta premium en Práctica Test, simulador de conducción, evaluaciones psicotécnicas y clases prácticas con instructores acreditados. Además, contamos con horarios flexibles, vehículos con doble comando y el uso del vehículo para rendir tu examen municipal. Escuela de Conductores al Volante, tu licencia comienza con una buena enseñanza. Restaurant La Ruca te invita a disfrutar de la gastronomía típica chilena, como siempre con la mejor atención, los mejores precios y un lugar típico para disfrutar en familia y con los que más quieres. La Ruca, tradición familiar. Centro Kinestética Galet, transformamos bienestar y belleza desde adentro hacia afuera, creando resultados reales y duraderos. Estamos ubicados en Santa Rosa 441, departamento 403, en Los Andes, Centro. Librería Comercial esta semana destaca todo computación, mouse, audífonos gamer, cámaras web, cargadores y cables, portacelulares, teclados, punteros láser, sillas y todo lo que necesita tu oficina o escritorio. Recuerda, Librería Comercial,
más de lo que imaginas. Oye, ¿y por qué la doctrina? Buena pregunta. ¿Será un poco por lo cientista político? No lo Porque- sé, yo creo que tiene que ver con otra cosa. A ver, creo que la doctrina surge, una doctrina, digamos, es una forma de entender las cosas, la Sí, vida, el claro. mundo, etcétera. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Por ejemplo, y ahí paso a contarte un poco la historia ya más profunda. En el año 2015 yo trabajaba en el Congreso, trabajaba como asesor en una bancada, digamos. Y en paralelo, mientras estaba desarrollando mi trabajo, empecé este trabajo de composición de canciones, empecé a formar como la previa de lo que iba a ser la doctrina. Entonces en algún momento estuve en la disyuntiva, digamos, entre qué hacer, pues, porque me tiraba un poco más la música, pero también el trabajo era interesante, por cierto, como un buen trabajo, etcétera. Entonces llega un punto en el que ya después de más de un año decido renunciar, digamos, al trabajo y me voy a viajar por el mundo. Y recorrí un montón, recorrí 38 países Pero haciendo ¿cómo se música. hace, Alonso, cómo se hace eso? Ahí voy, déjame hacerte el contexto. Sí. Y ahí, por ejemplo, ese es un poco como lo que le da de alguna forma, valga la redundancia, la forma a la doctrina, porque siento que es una forma como de perseguir un poco lo que uno busca, seguir los sueños, etcétera. Tiene que ver con eso un poco el nombre, como con desde el ejemplo de hacer lo que uno busca y los objetivos que uno se va trazando, ir encontrando la forma, tiene que ver un poco con eso, como con una visión respecto a la vida. Entonces, claro, en esa oportunidad, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de llegar a Europa con un pasaje de ida, digamos, que inicialmente iba a estar 3 4 meses, finalmente me quedé 15 dando vueltas, anduve... Entraste como turista. Claro, siempre con la visa turista, Oye, claro. pero igual no tienes que entrar con el pasaje ida y vuelta. Sí, pero hay formas, digamos, antes era más flexible. Pillín. Antes era más flexible, Ya. Porque en el año 2015, antes del Brexit y todo Pero y eso, ahora entonces, yo creo claro, que... ahora está más complicado. Sí. Ahora tienes que entrar con pasaje y de retorno, etcétera. Ujú. Siempre se puede cambiar estando allá y bueno, ahí se puede ver. Pero claro, en esa época, digamos, me fui a recorrer Europa primeramente, estuve un par de meses, después me fui a Asia, Ya, pero en distintos Alonso, lugares, mi digamos. pregunta es, igual hay muchos músicos aquí en el Valle de la Concagua, más de algunos está viendo el programa a través de Ajá. la pantalla, y se pregunta, oye, pero ¿cómo uno dice, ya, y listo, decidí ir a patiparrear a Europa? ¿Cómo lo hace? Sí, Porque me imagino que tienes familia, hoy en día estás con esposa, estás con hijos, claro, hoy pero día. en ese entonces estabas sin esposa, sin hijo. Estaba chico, tenía 23 años, Ahí entre imagínense, ellos. estaba, Ya, estaba entonces súper ahí, chico. bueno, ahí es Claro, fácil. entonces, claro, era un poco la energía también. Hoy día tengo 34, un poco aparente más, pero, pero en esa época, claro, era esa la decisión, claro, juntar un poquito de plata, digamos, como para poder moverse lo básico. Pero lo que hice allá fue andar con un parlante, digamos, inalámbrico, el cual se podía ocupar en la calle. Me fui fijando, por cierto, en cuáles eran las ciudades donde no había problemas para tocar en la calle, porque hay Sí, lugares te, donde te uno voy que a ir tiene, detenido. hay lugares donde uno tiene que pedir permiso, por ejemplo en Barcelona me acuerdo que tuvo algunos problemas, o sea, hay gente a la que incluso le quitan los instrumentos, entonces ya, ese lugar no. Pero tuve una muy buena experiencia en Liverpool, en Inglaterra, donde al final, bueno, terminé pasando mucho tiempo, en el tiempo estaba, no sé, 15 16 meses en total, viviendo de la música ya. Entonces, claro, tocando en la calle, se hacía una buena cantidad de plata, Y digamos, se como por puede, sobrevivir. eso. Sí. Claro, es que depende un poco de lo que uno presente. Pero mi pregunta Incluso es, acá, por ejemplo, lo he hecho acá en Santiago, en ajá, Valparaíso, en Papú, etcétera, acá en este año, digamos, y claro, dependiendo de dónde uno se ponga, cuáles son los horarios, cuánta gente pasa, qué es el repertorio que uno toca. Y claro, en el caso mío desde la música, pero también, por ejemplo, hay muchos otros, no sé, artistas callejeros que son bailarines, magos, etcétera, que hacen su forma y bueno, con eso también van juntando, digamos, la posibilidad de oye, poder pero generar dinero. Alonso, mi pregunta es, estando en Europa o estando en Inglaterra o en Ámsterdam, Países Bajos, Claro. ¿se puede realmente vivir de la Yo la música? verdad es que lo logré y de hecho volví con plata en el fondo en esa época. Volvimos con equipo en su momento, después, bueno, primero me fui solo, después volví a Chile, formamos la banda, etcétera. Después nos fuimos con la banda para allá, tuvimos 9 meses dando vueltas, estuvimos en Canadá, en Brasil, en Inglaterra, etcétera. Después volvimos a Chile, nos volvimos a ir otros 6 meses más, etcétera. Entonces, claro, siempre generando como un delta que nos permitiera movernos, cubrir el alojamiento. Igual, por ejemplo, lo que siempre hacía era tratar de estar al menor costo posible. Entonces, buena parte, por ejemplo, de la gira que hicimos con la banda, fuimos voluntarios en un hostal. Entonces trabajábamos una cierta cantidad de horas a la semana, cada uno nos organizábamos con nuestros turnos Ah, y le daba y con derecho eso nos daba a... derecho a alojamiento, a Ah, desayuno y con eso abaratamos la gran mayoría de los costos. Entonces teníamos un sistema, uno de los cabros que estaba ahí con nosotros era ingeniero comercial, entonces nos ordenaba un poco las cuentas. Por cierto que teníamos un sistema para poder comprar todos juntos, digamos, la comida, cocinarnos, con eso abaratar los costos. Y además, bueno,
inicialmente fue tocando en la calle, pero después eso se fue abriendo hacia distintos Bares. lugares, bares, Ujú. festivales, matrimonios, en barcos, etcétera. O sea, fueron saliendo un montón de posibilidades. Entonces, claro, por ejemplo, en un día normal en Liverpool, yo, no sé, me hacía 30 lucas, por decirte, ¿cachai? Y mi gasto diario eran 10. Entonces, igual, no es tanto, digamos, o sea, entre la Claro. comida, el transporte, digamos, y tener el alojamiento resuelto. Entonces, claro, ya teniendo un relativo orden, y te estoy hablando, por ejemplo, no sé, esas 30 lucas tocando 2 horas, o sea, si uno hacía un esfuerzo de tocar en la mañana, tocar en la tarde, podía generar más. Pero eso era, por ejemplo, porque yo tocaba cosas que me gustaban a mí, o sea, ¿cachai? Por ejemplo, tocaba blues o canciones en español, etcétera. Pero habían personas que, no sé, pues tocaban música inglesa, Coldplay, qué sé yo, cosas de allá, o así, no sé, y se hacían, no sé, pues en el mismo lapso se hacían el triple. Entonces, hay mucha gente que se dedica a eso. También me tocó conocer gente que en otros lugares, en Portugal, distintos espacios, también tocando un repertorio, no sé, de los 60 de los 70 también se hacían mucho. De hecho, un amigo incluso se compró una casa rodante de puro tocar en la calle y vivía en la casa rodante. Entonces, hay distintas formas. Y yo creo que eso es como lo importante. Y ahí nace un poco el nombre de la doctrina, que finalmente uno va buscando cuáles son las maneras de poder cumplir el sueño. En este caso, el sueño era recorrer haciendo música y vivir, digamos, todas esas experiencias que, por cierto, marcaron como completamente lo ¿Y que en qué, quería ser. Pero y en qué momento Alonso, el Alonso músico, patiperro, recorriendo países, vuelve al valle? En qué momento le cambia la vida? uf, para serte súper sincero, en el estallido social del año 2019. Me tocó estar allá, me tocó estar en Inglaterra. Estábamos en una gira larga, nos quedaba el último mes, digamos. Y bueno, empezaron a pasar estas cosas acá. Yo tengo mi sensibilidad de izquierda también. Entonces, estando a la distancia, había también, no sé, cierta preocupación respecto a todo lo que estaba ocurriendo en esa época, las vulneraciones de derechos humanos, etcétera. Entonces, allá las comunidades chilenas igual se empezaron a organizar. Y nosotros participamos de esas concentraciones en Liverpool, en Manchester, en Londres, fuimos a tocar, todas esas cosas. Pero también, claro, había un poco como que la sangre igual tira, entonces, bueno, terminamos la gira, nos devolvimos acá, pasó ese verano. Ese fue el contexto por el cual volvimos en realidad. Mis planes eran seguir viajando, pero bueno, estaban pasando estas cosas y bueno, finalmente tomé la decisión, no sé si fue buena o mala, pero me devolví, digamos, después llegó la pandemia, entonces bueno, eso también estancó un poco las cosas, Ya la pero pandemia, afortunadamente en la pandemia igual logramos resolver a través de la música, nos ganamos un fondo concursal del Ministerio de Cultura, también a propósito de los vínculos que habíamos hecho en Inglaterra, también nos invitaron a participar en un festival online, entonces tuvimos que grabar, eso por cierto que fue financiado, entonces bueno, ahí buscamos distintas formas de poder mantenernos. En esa época yo estaba en la región de Aysén, me quedé allá como 7 meses haciendo un voluntariado en un campo de unos amigos en el refugio Río Cisne. Aprovecho para mandarle un cariñoso saludo ahí en la carretera austral, el kilómetro 140. Así que bueno, ahí habían distintas formas de ir abaratando costos, etcétera. Y eventualmente, claro, van pasando un montón de cosas. Después mi mamá fue candidata a concejala en La Serena, felizmente fue electa. Asumí como su jefe de campaña, entonces me devolví de Aysén a La Serena. Y después, bueno, me vine acá a trabajar también como un poco en lo mismo en la política el año 2021. Y ya me fui empezando a radicar en la región de Valparaíso desde esa época. Y en el Valle de Aconcagua desde el año 2023 por motivos familiares, ya como de relaciones de pareja. Hoy día tengo mi hija que nació en San Felipe, entonces vivo en San Felipe, estoy ubicado acá y de acá tratamos un poco de movernos hacia los distintos lugares. Esa es un poco la oye, vuelta. qué bien. Qué le puedes decir tú a estos músicos que de repente están acá y se han desarrollado siempre en el valle? ¿Tú le recomendarías darse una Sí, vueltecita, de todas salir maneras. del país, Sí, o sea, claro. arriesgarse? Sí, a ver, tampoco voy a decir que es fácil porque, claro, uno tiene que, no sé, pues tratar de ir con un equipamiento básico mínimo, por último un parlantito, un micrófono, una atril que te permita ir a hacerlo tú, digamos, voy a hablarle aquí. Es importante, creo yo, como buscar la manera de perseguir los sueños, porque finalmente yo veo que hay mucho talento en el Valle de Aconcagua, he conocido distintas bandas, acá le mando un saludo a Cariño Botado, que son unos grandes amigos que hacen boleros, valses peruanos acá en los Andes, los cabros de San Felipe, los Mancos, por aquí pasan aviones, y así un montón de otros músicos y músicas que están ahí tratando de levantar lo suyo, tratando de vivir del arte. Y claro, es complicado a lo mejor en ciudades como Los Andes, San Felipe o las comunas aledañas, porque claro, tampoco hay tantos espacios para poder hacer música. Y por eso, claro, a veces hay que ir a buscar a Valparaíso, a Santiago, donde por cierto que además hay mucha más, no quiero decir competencia, pero hay mucha más oferta, digamos, de músicos. Entonces, claro, en mi caso por lo menos, mi opción fue ir a buscar otros lugares y, bueno, ir probando. Si finalmente es una cuestión de ir probando el día a día. Habían días difíciles, habían días, yo te digo, 30 lucas era un promedio, habían días donde sacaba 5, ¿cachai? Claro. Entonces, claro, salía para atrás. Pero en promedio, claro, igual ya después vais encontrando sus temas.
Entonces un poco tiene que ver con eso. Yo creo que tiene que ver con Arriesgarse. arriesgarse, pero ir Sí. buscando como ir probando qué es lo que funciona, y cómo conectas con el público, y qué es lo que te permite en el fondo generar como lo suficiente para poder subsistir, digamos, desde la música, desde el arte, que no es fácil. Hay gente que se dedica, bueno, a hacer clases, a grabaciones, etcétera. Hay gente que vive exclusivamente de tocar o de los derechos de autor. Entonces, bueno, el ecosistema musical además es muy grande, pero claro, si es para vivir, digamos, desde lo que es como el ser músico, yo creo que tiene que ver con ir probando con los distintos públicos, las distintas audiencias y los distintos espacios donde uno puede presentarse. Me parece. Alonso, quiero contarte, y me dice nuestro director que ya estamos llegando al término de este Muy primer bien. bloque, que ha pasado rapidísimo. Sí, Así que quédate aquí, por favor. muy bien. ¿Ya? Y usted siga en nuestra compañía, que vamos a la pausa y ya regresamos. Conducir abre nuevas oportunidades y en Escuela de Conductores al Volante te acompañamos en cada paso para que llegues preparado a obtener tu licencia. Nuestro curso incluye teoría online con cuenta premium en práctica test, simulador de conducción, evaluaciones psicotécnicas y clases prácticas con instructores acreditados. Además, contamos con horarios flexibles, vehículo con doble comando y el uso del vehículo para rendir tu examen municipal. ¿Quieres conocer nuestros valores, horarios disponibles y próximas fechas de inicio? Visítanos en Membrillar 233 Los Andes, llámanos o escríbenos al más 569-5710-0118. También estamos en la Concepción 519, Quillota. Escuela de Conductores al Volante, tu licencia comienza con una buena enseñanza. Bien, ya estamos de regreso en este segundo bloque, empapándonos de la interesante historia de vida de nuestro amigo Alonso, cientista político, pero por sobre todo músico de corazón, ¿ya? Yo quiero que retrocedamos en el tiempo y me cuentes un poco. Estuve viendo tu biografía y me llamó mucho la atención. Yo dije, wow, 38 países en tan poco tiempo, Sí, un año, 2 años. Entonces, cuéntame cómo parte este periplo, este viaje. Y cuéntame, ¿dónde partiste primero? ¿Qué te motivó a saltar al siguiente país y al siguiente? Bien, eso fue el año 2015, el Ajá. primero de varios viajes, fueron 4 en total. Pero claro, ese fueron 15 meses, después el siguiente fueron 9, el siguiente 6 y el último ya más cortito. Claro, en esa época partí en el País Vasco, ahí en la frontera entre España y Francia, digamos. Pero de Chile llegaste allá. Claro, de Chile llegué así ya directo, claro, Ya. claro. Llegué a Madrid y de ahí me fui a San Sebastián, ¿Solo, en Bilbao. solitario? Claro. Entonces, bueno, ahí empecé a darme vueltas por algunos lugares donde había gente conocida. Básicamente ese fue como el primer criterio para poder
ir visitando lugares donde había alojamiento. Eso era lo primero, ya un poco para poder simplificar los gastos y todo eso. Entonces, bueno, me fui dando vueltas, visité a un amigo en Londres también, estuve tocando allá, ahí me hice los equipos en el fondo que necesitaba para poder recorrer. Ajá. Y de ahí me empecé a dar vueltas. Bueno, llegué a Liverpool por una casualidad, porque bueno, era la ciudad de los Beatles, qué sé yo, y tampoco es que sea tan fanático, pero por cierto que es interesante también conocer. Entonces, bueno, ahí llegué a un hostal que era muy económico y las cosas se fueron dando, conocí a otras personas que también estaban un poco en la misma. Y claro, yo encontré un nicho interesante donde poder hacer música en la calle que fuera de manera rentable, digamos, un poco lo que conversábamos en el primer bloque. Ujú. Entonces después fui saltando a distintos lugares. Entre medio me di algún gustito de conocer países, por ejemplo, como Islandia, que también lo anduve recorriendo, igual toqué por ahí en algún lugar en la calle, etcétera. Pero claro, después... Alonso, yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que, por ejemplo, extrañaste en tu primer viaje, Ujú. ¿cierto? De Chile te fuiste a España. Claro, claro, claro. Y de ahí ¿Qué fue lo que más recorriendo un extrañaste montón. de la tierra, de tu Chile? Digo yo, en comida, en sentimientos, en tradiciones, no sé, en clima. Cuéntame un poco esa parte. Mira, me voy a quemar un poco, pero Dale. Mira, es tu noche y si hay que quemarse, nos quemamos. el pisco. El pisco. Ah, mira. Esa es la verdad, Ah, claro. pero es que allá no se ve. Muy difícil encontrar, ¿Por claro, muy qué? difícil. Porque no se produce, no llega, o sea, llega muy poco y lo que llega es, bueno, el triple, ¿Y, 4 veces más caro. y quiénes han tenido la posibilidad de probar lo que dicen del pisco? No, les encanta, maravilloso, claro. Ya. Es que es un sabor como que no se encuentra, Además digamos, que es un entonces. manjar para ellos, muy caro. Claro, sí, sí, claro, en distintos lugares, claro, una botella, no sé, que acá te sale 10, ya te sale 25, 30, 40. Tranquilamente. Dependiendo, claro, claro, claro. Pero así como eso, bien a grandes rasgos, porque, claro, en esa época, digamos, estaba chico, tenía 23, 24, entonces estaba viviendo la experiencia nomás, no era tanto como que, claro, de repente la familia, en algunos momentos que quizás fueron un poquito más complicados. Por ejemplo, Se pasa hambre, porque normalmente cuando uno hace relato y cuenta historias, siempre cuenta la la parte parte esa, buena. la parte buena, esa Claro, como dice, oye, este tipo que le ha ido bien y todo. claro. Ya, pero igual de repente uno tiene que comerse Sí, claro. algunas cosas, digamos. Sí, hubo algunas partes de ese viaje que fueron complicadas en el sentido de que eran países pobres, por lo tanto la ganancia que uno tenía en la calle y otros lugares no era mucho. Por ejemplo, India. Me tocó recorrer India, estuve como 2 meses y medio más o menos. Y claro, tengo el recuerdo de haber estado, el segundo día que llegué a India, estuve en una ciudad que se llama Chennai, que está en el sur, y llegué con mi guitarra y mis cosas, digamos, afuera de la estación de tren, entonces me puse a tocar, se juntó rápidamente una multitud, digamos, 40, 50 personas, que empezaron a dejar algunas propinas, pero me di cuenta y eso me marcó mucho, después me puse a escribir y reflexionar mucho. Justo al lado donde yo estaba tocando habían 6 7 personas en situación de calle que vivían ahí, entonces claro, de alguna forma yo dándome el lujo de andar viajando y recorriendo, claro, en la dificultad también de andar buscando cómo hacer dinero, digamos, le estaba quitando a lo mejor esa posibilidad a personas que lo necesitaban Esa mucho más, entonces monedita, claro, ese por supuesto, dinero. claro. Entonces es una cuestión que me marcó mucho, de hecho me acuerdo, me senté en la estación de tren a escribir un montón, tengo por ahí esos registros todavía. Entonces, claro, en países como India era un poquito más difícil. Afortunadamente, igual me las pude arreglar. De repente, algunos restaurantes, qué sé yo. Pero claro, para poder tocar en la calle era más distinto. Y claro, también me pasaron situaciones, digamos, en algún momento me pegaron, quedé medio, medio inhabilitado por varios días, Pero digamos. te pegaron así por mero gusto, No, es toda una historia, es todo un contexto. Estaba viviendo, bueno, viviendo, entre comillas, estaba pasando un mes más o menos en una ciudad que se llama Rishikesh, que está en el norte, digamos, cerca, a las orillas del río Ganges, que es uno de los ríos, digamos, más destacados, digamos, para el hinduismo, que es un río sagrado en el fondo, es como que fuera un dios para ellos. Ujú. Entonces, Y el agua no es muy limpia. pero en esa parte sí. Ah, ¿sí? Claro, hacia abajo no, en Ah, una ciudad ya. que se llama Varanasi, que es donde hacen digamos, el ritual de quemar los cuerpos y con eso avanzar hacia la trascendencia, digamos, de los espíritus, que es un poco lo que dice la Sí. filosofía hinduista. Y bueno, ahí el río nace mucho más arriba, digamos, Ah, entonces, bueno, en una de perfecto. esas ciudades me tocó, digamos, compartir en un ashram, que es un centro, digamos, espiritual, donde se practica, digamos, meditación, yoga o algunas otras prácticas, digamos, de la zona. Y bueno, tuve algunas diferencias con una de las personas que estaba a cargo como de la parte espiritual, que bueno, tenía igual sus mañas. Entonces, bueno, un día ya la cuestión fue medio insostenible y pasaron Lo distintas enfrentaste. cosas, claro, pasaron cosas, yo me estaba yendo, qué sé yo, y bueno, viene este tipo y me pega con un bastón, digamos, en la espalda cuando yo estaba arreglando mis cosas, y ahí fue bien complicado. Hay todo un contexto, no quiero dar la vuelta larga porque, bueno,
había, no sé, un grupo de rusos que estaban con él, era una cuestión media enredada, como unas mafias medio raras, no sé, otro día con más tiempo lo podemos conversar. Mejor salir de ahí. Claro, Mejor pero salir. claro, esa vez recibí ese golpe que me dejó, digamos, como sin poder caminar 3, 4 días. Yo estaba terminando el viaje por India, después tenía que seguir a otros lugares. Afortunadamente me alcancé a recuperar antes de irme, pero Te, claro, quería, eso te quería ya... preguntar, cuando en algún país, por ejemplo, uno se enferma, Claro, ya, no me sé, pasó allá un ya, par de veces. ya, y tiene que ir al hospital, la atención, la salud, ¿cómo es en esos lugares? Sobre todo, por ejemplo, la India me llama mucho la No, fue muy atención. complejo. O sea, yo me enfermé, digamos, del estómago 2, 3 veces más o menos en esos 3 meses que estuve ¿Por la comida? por la comida, claro, claro. Y me la tuve que bancar nomás en el fondo. O sea, no recuerdo haber tenido que ir, digamos, como a centros de salud, pero claro, me imagino que... La higiene no es no, muy... claro. en Sí, India, pues que ¿ah? bueno, yo creo que por eso también ahí... Pero claro, pasaron ese tipo de situaciones, entonces claro, estando como en esas dificultades, ahí por cierto que uno también echa de menos un poco la comodidad o el cariño de la familia, o porque uno en el fondo está solo, digamos, en esa situación. O me pasó también que igual tuve la posibilidad de recorrer Medio Oriente, entonces anduve en Egipto, en Israel, Palestina, en Jordania, etcétera. Y en Palestina me pasó una situación donde me apuntaron con un arma, digamos, yo estaba recorriendo una ciudad que se llama Hebrón, que está relativamente cerca de Belén, en el centro de Palestina. Hoy día creo que ya es más difícil ir a recorrer esos lugares, pero en esa época ¿Qué pensaste cuando te apuntan con un arma? solamente empecé en hablar en español y que diferenciarme porque pensaban que era palestino. Fueron soldados israelíes, eso, claro. Entonces yo estaba Oh. compartiendo, había recorrido, digamos, la ciudad vieja de Hebrón con un chico que hablaba inglés y que me había contado un poco toda la historia y bueno, también todos los abusos que había sufrido por parte del ejército israelí, que son muy concretos, los pude vivir en carne propia, un poco por eso también quisiera a conocer esos lugares. Entonces, claro, al final del recorrido habían unos chicos palestinos, yo andaba con mi guitarra, grababa unos videos, de hecho está el video en YouTube, Alonso Farías, no necesitamos banderas en Palestina, lo pueden buscar ahí, donde se muestra, digamos, toda esa realidad y el hacinamiento, etcétera. Entonces, claro, al final del recorrido estaba compartiendo con estos chicos, tomando un tecito y cantándole un poco en español y ellos celebrando, qué sé yo. Y en rigor son ciudades donde no deberían haber asentamientos israelíes, pero los hay, eso vulnera, digamos, todos los tratados internacionales, etcétera. Entonces, cuando uno sale, digamos, de la ciudad vieja, que es como un túnel grande donde antiguamente había un mercado, Ajá. lo primero que se ve hay como un checkpoint, una frontera, digamos, interna entre Ujú. Palestina e Israel, entonces se cruza. Entonces, saliendo de ese punto de control, hay al tiro unas banderas gigantes, yo creo que es una provocación muy grande. Entonces, justo al ladito de este punto de control, van pasando, digamos, soldados y bueno, yo estaba tocando y justo aparte me habían contado todas las historias de todos los abusos que habían sufrido en esa época, entonces yo me acuerdo que no miré muy simpático, digamos, Chuta, al ya. soldado y bueno, me apunta con una metralleta y le dije, oye, bueno, soy chileno, digamos, y le mostré mi pasaporte y bueno, se fue, no me dijo nada. Y después al rato pasa otro camión también y no, ese no me apuntó, pero igual, claro, lo mismo, así como, ya, córtenla. Alonso, está todo muy interesante, pero tenemos que ir con nuestro sponsor y para aquello quiero compartir contigo esta hermosa zapatilla de la familia Nike que ya está disponible en todas las tiendas de Casa Ani del Gran Valle del Aconcagua. Tienes que ir por la tuya. Si quieres aprender a manejar, en Escuela de Conductores al Volante te acompañamos en cada paso para que llegues preparado a obtener tu licencia. Nuestro curso incluye teoría online con cuenta premium en Práctica Test, simulador de conducción, evaluaciones psicotécnicas y clases prácticas con instructores acreditados. Además, contamos con horarios flexibles, vehículos con doble comando y el uso del vehículo para rendir tu examen municipal. Escuela de Conductores al Volante, tu licencia comienza con una buena enseñanza. Restaurant La Ruca te invita a disfrutar de la gastronomía típica chilena, como siempre con la mejor atención, los mejores precios y un lugar típico para disfrutar en familia y con los que más quieres. La Ruca, tradición familiar. Centro Kinestética Galef, transformamos bienestar y belleza desde adentro hacia afuera, creando resultados reales y duraderos. Estamos ubicados en Santa Rosa 441, departamento 403, en Los Andes, Centro. Librería Comercial esta semana destaca todo computación, mouse, audífonos gamer, cámaras web, cargadores y cables, portacelulares, teclados, punteros láser, sillas y todo lo que necesita tu oficina o escritorio. Recuerda, Librería Comercial, más de lo que imaginas. Dijiste córtenla, ¿ya? Yo quiero que paremos un poco, hagamos una pausa, Claro, porque igual le hemos dicho a la gente que nos está viendo que tú eres músico. Entonces, claro, pero no ha cantado está puro nada, hablando. no, sí, está puro conversando, está Claro. puro hablando. Entonces,
¿qué tal? ¿Te animas a, Sí, claro, a por cierto. cantar un poquito? Por ¿cierto? supuesto, por supuesto. Así que vamos a escuchar a Muchas continuación gracias. a Alonso. Me imagino que esta es una composición tuya. Sí, claro. Sí. Buenísimo. Así que cuando quieras nomás. Mira, les voy a hacer una canción, iba a hacer otra, pero ya que estamos hablando de estos temas, ¿Sí? es una canción que escribí ya de vuelta de ese viaje, ya venía por Brasil, y se llama El Tercer Mundo, una canción que habla, digamos, de cómo el Occidente, el mundo europeo, estadounidense, digamos, ha tenido su influencia importante en los países asiáticos, africanos, latinoamericanos. Digamos. Me interesa, quiero escuchar. Hay pueblos que no están despiertos, cientos muertos por falta de identidad. Nos crían con sentido incierto y tantos miedos, nos falta seguridad. Dividen por clase, género y color. Y todo lo que hacen es sembrar temor. Oh, no, no. El tercer mundo es un concepto impuesto por el conquistador. Describe realidades forzadas por la creación de un mundo que te moraliza sin pudor. Contradicciones justas que pocos quieren ver. Las religiones pueden tener buena intención, el problema siempre está en el poder. El ser que no defiende identidad se condenó a caer. Si el grande sigue aplastando, falta mucho que aprender. Es nuestra tarea descolonizar la herencia que a nuestras raíces quiso desaparecer. Es una historia real, el europeo acostumbrado a pisotear, saquear, y no lo ven tan mal, el falso desarrollo siempre es material. Si no, pregúntale a Trump, expulsan y castigan porque existes mal. La excusa siempre es progresar, impone sus verdades, es la forma de actuar. América perdió cosmovisiones y lecciones por saciar el ego occidental. Y se pierden tantos modos del ser, pierden fuerza, nos vinieron a detener. El tercer mundo es un concepto impuesto por el conquistador. Describe realidades forzadas por la creación de un mundo que te moraliza sin pudor. Contradicciones justas que pocos quieren ver. Las religiones pueden tener buena intención, el problema siempre está en el poder. El problema siempre está en el poder. Na, 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 na. Oye, me gustó la canción. Sí, me gustó porque igual ustedes se dieron cuenta que habla muchas veces de las injusticias que de repente viven muchas personas, muchos sectores también. Y claro, el poder está siempre presente y muchas veces no se administra de buena forma. De todas maneras, claro. Lamentablemente. Bueno, ese ha sido un poco el sello también de la música que hemos hecho. A alguna gente le puede gustar, a otra gente no. Hay, bueno, canciones que hablan sobre el conservadurismo. Pero me gustó el relato, me gustó Sí. la forma en que tú Ajá. vas contando estas vivencias. Claro. Está bien, así que Súper, muchas gracias. voy a ponerle más. Muy bien, está ahí, está en Spotify con banda completa, con Sí. teclado, saxofón. Oye, todo. importante eso, ya hay gente que igual dice, bien, me gustó. Claro. Ya, ¿dónde te podemos encontrar? Por favor, ahí está la Sí. cámara. Nómbrame Nómbrame por tus cierto. redes sociales. Muy bien. Que es importante. Bueno, ladoctrina.chile en Instagram. Bueno, ahí vamos compartiendo toda la información actualizada. Esperamos volver a tocar en los Andes pronto. Estuvimos tocando el año pasado en Cacho de Cabra, así que tenemos pendiente de volver también. Ahí les paso el datito. Tenemos nuestra página de Facebook, La Doctrina. En YouTube también, ahí pueden encontrar distintos videos de estos viajes, estos recorridos que hemos podido realizar. Hay presentaciones en festivales, etc. También en Spotify, Apple Music, Deezer, todas las plataformas de distribución digital. Ahí pueden encontrarnos. Y bueno, ojalá que puedan seguir un poco el trabajo musical de La Doctrina. Oye, Alonso, uno siempre, bueno, en el caso tuyo me imagino que también tienes sueños por cumplir, digamos, en la parte musical. Sí, claro. ¿Ya? Porque uno puede ir cumpliendo sueños en distintas áreas. ¿Qué es lo que te falta por hacer en la música? ¿Qué es lo que de repente te quita el sueño? Tú dices, me gustaría esto, pero hay que trabajar un poco más, hay que hincarle el día. No, yo lo que quiero hacer sí o sí, y bueno, buscaremos la posibilidad de hacerlo y la forma de financiamiento, etcétera, es volver a hacer una gira, digamos, autogestionada.
aprovechando que hoy día tenemos mucho más contacto en distintos lugares de Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda, etcétera, en España, etcétera. Entonces la idea sería en algún momento poder retomar eso. La última vez que hicimos gira fue el año 2022. Presentamos esa vez nuestra música en Escocia, en Bélgica, etcétera. Entonces, bueno, eso por supuesto que es muy importante. Algo más aterrizado y más pronto sería también poder seguir presentando nuestra música en distintas regiones del país. Estamos en conversaciones para ver si podemos hacer algo en las regiones de Los Ríos, en Biobío también. Hace poquito, en mayo, estuvimos en la región de Aysén, hicimos una batería de 6 presentaciones también, eso estuvo bastante interesante. Por supuesto que volver a grabar, porque en el fondo las plataformas que recién les mencionaba tienen canciones que están grabadas hace muchos años, esa es la verdad. Entonces es muy Pasa importante también, que podamos sacar eso, ¿no? sí, pasa también que es importante, Alonso, que así como tiene gente que ya lo está siguiendo en las redes sociales, de seguro puede que le estén pidiendo más, po. Sí, claro. Y están un poco estancados en esa parte, digamos, Sí. de seguir creando. Claro, claro. O sea, hay un montón de canciones que hemos presentado en vivo que no están grabadas y bueno, justamente ahora estamos en este proceso. Mi amigo Fabián Hidalgo, quien es digamos, nuestra contraparte en la doctrina, él también es productor musical, tiene su estudio, está haciendo sesiones también, paso el dato, pueden buscarlo, sesión.aconcagua. Así que para todos los músicos, digamos, Y es de artistas acá, del Valle. Aconcagua, esto en los Andes, claro. Sí. Ahí en el centro de los Andes tiene su estudio, bueno, están grabando podcasts, etcétera. Pero también han hecho sesiones musicales con un fondo muy bonito, con audio muy bueno también, así que paso el dato a quienes pueden estar escuchando. Entonces, claro, ahora nos hemos estado tratando de dedicar a juntarnos en los tiempos que podemos, a poder crear un poco y ver qué es lo que podemos ir registrando. De manera que ojalá en el mediano plazo podamos estar publicando material nuevo de la banda. Alonso Patiperro a Alonso Papá. Ah, ¿Cuánto cambia la vida? Mucho, pero la verdad es que ha sido bien bonito el viaje. Bueno, mi hija tiene 2 años, la Antonia, y inevitablemente tiene un vínculo con la música desde ya, desde chiquitita. Entonces, bueno, ahí en la casa yo me armé, digamos, la pequeña pieza musical, hay distintos instrumentos, un piano, ella tiene su batería, digamos, Ah, infantil, bien. mini, que igual va explorando, tiene una armónica chiquitita, igual ya sabe, digamos, sacarle sonido, cacha lo que es un instrumento de cuerda que se tiene que tocar y suena, entonces, bueno, ojalá que también ahí podamos. Ellos aprenden mirando. Sí, claro. O- Y bueno, y en las mañanas, antes de ir a dejarlo al jardín, ahí, bueno, ya se mete y toca 5 minutitos, pero igual, 5 minutitos diarios. Va sumando. Tenemos Sí. una presentación en el jardín también, nuestro show de talento, así que estamos preparando nuestra primera presentación padre e hija. Ah, qué bonito. Sí, pues muy de a poquito y todo, pero bien, pues, o sea, ella también ha tenido la posibilidad de vernos, presentarnos en distintas oportunidades, entonces sabe que hay un vínculo desde la música, sabe que el papá canta, etcétera, entonces es ¿Cómo, importante eso también para mí. Alonso, cómo ves tú la cultura y los espacios para los músicos aquí en el Valle de la Concagua? Sí, yo creo que hay espacios, eh, creo que a lo mejor falta difusión o falta, en el fondo, entregar herramientas para que se pueda postular a presentarse en esos espacios. Por ejemplo, hay centros culturales, digamos, en Calle Larga, bueno, el teatro en San Felipe, el Centro Cultural de acá de los Andes, etcétera. Además, por supuesto, de los distintos bares y los distintos lugares, eventos que se pueden producir. Pero claro, muchas veces yo creo que falta información respecto a cómo acceder a estos espacios, o sea, cómo uno se presenta. Y ahí también creo que es muy importante que quienes tienen proyectos musicales también tengan como el kit básico, digamos, de presentación, que en el fondo tener su dossier, ojalá una página web, Sí, claro. las fotos, los videos en buena calidad, que se escuche bien, digamos, el sonido. Ojalá tener redes sociales relativamente activas o con un número de seguidores que igual pudiera ser atractivo para los programadores también. Eso igual es parte del trabajo que uno como músico también tiene que realizar. Lo cual, por cierto, que es complejo porque al final, claro, uno tiene su vida y quiere tocar y quiere componer y la otra parte no es fácil porque igual es pega, digamos. O sea, hay gente Claro. que se dedica a esto porque es mucho trabajo, en el fondo, mover los proyectos musicales, hacer las gestiones, conversar, proponer. Eso, yo por mi parte igual estoy tratando de ayudar a algunos grupos de acá del Valle de Aconcagua. Estoy trabajando con los Charros de Putaendo, Mira. que son bueno, un grupo que es totalmente distinto a la música que yo hago, pero igual a partir de los distintos vínculos que me ha tocado desarrollar, he estado tratando de promoverlo y estuvieron en la chaya. Paso el dato también ahí a quien puede estar escuchando para que les pueda echar un vistacito. Entonces, claro, creo que es importante como que se puedan generar instancias para poder promover los proyectos. Alonso, y para ir terminando ya, Sí. porque nos quedan ya poquitos minutos, para ir cerrando, igual acá, no sé, tenemos el Festival de Palmenia Pizarro en San Felipe, tenemos el Festival de Guatón Loyola acá Ajá. en los Andes. Esos son escenarios importantes, de hecho, últimamente se están transmitiendo estos festivales Me parece muy bien, a muy nivel bien. país. Sí, claro, muy bien.
¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo están los músicos locales en esos nichos? ¿Están siendo considerados o igualmente sientes que estamos al debe? Sí, o sea, bueno, yo creo que hay ahí una disyuntiva también respecto de qué es lo que llama mucha gente, porque tienen que haber grupos conocidos y nacionales, etcétera, o internacionales idealmente, para poder atraer una buena cantidad de gente, pero yo creo que sí o sí en cada uno de estos espacios se tiene que considerar la participación de músicos locales. Ahora, muchas veces también hago la salvedad, para no decir crítica, que los distintos músicos, artistas tampoco hacen presente que existen en el fondo, o sea, tampoco hacen la gestión de No ir levantan la a... mano, aquí estamos. Claro, o sea, sí. es lo que te digo, de tener su dossier, sus cositas armadas en el fondo para llegar y presentar, entonces ir a hablar con la gente que está encargada de cultura, los centros culturales, la gente que ve las comunicaciones, el encargado del teatro en San Felipe, Hacer etcétera. gestión en el En fondo. el fondo hay que hacer la gestión, si al final yo creo que muchas veces los proyectos musicales quedan estancados porque hay una falta de gestión y porque, bueno, hay un desconocimiento. Es muy importante la gestión cultural o la gestión, digamos, de los proyectos musicales. Eso se puede estudiar, hay herramientas, se puede ver online, etcétera, pero es importante que también se tome esa variante porque no basta con tener un proyecto musical que sea exorbitante, que sea excelente, digamos, sino que si no se mueve, si no se sabe que existe, Sí. en el fondo es difícil que la oportunidad se genere. Alonso, tú dijiste, bueno, al final me cuelgo esa palabra porque estamos llegando al final de este programa que siento que ha sido muy entretenido, ha pasado el Muy tiempo rápido, volando, pero siento que igual podíamos irnos con música, ¿te Sí, parece, claro, no? por supuesto. Una canción que yo creo que también es inédita y será entonces hasta la próxima semana. Nos vemos. Un país que está atrapado en piedras que no moverán, atrapado en el mercado donde se influencian los demás. El país está comprado y quien lo niegue miente más. Billeteras que se llenan, cuentas nuevas por cuidar. Extracción que contamina, todo es daño en los demás. ¿Quién da más es la pregunta? Grito y plata es ensuciar. Dice: Andrónico Bluxich, elegancia y poder, narcisos que simbolizan el gran egoísmo del ser. Andrónico Bluxich te va a hacer temer, si no estás aliado es mejor que entiendas que vas a perder. Andrónico Bluxich, familia real, la casta controla el silencio que no te permite pensar. Fortunas del mundo, excesos por montón, mientras el resto está perdido en la televisión. Negocios y predios, nada por ceder, no tiene sentido vencer si todo se trata de vender. A los directorios les falta realidad, el gran porcentaje del mundo no tiene contactos como Cabal. Andrónico Bluxich, elegancia y poder, narcisos que simbolizan el gran egoísmo del ser. Andrónico Bluxich te va a hacer temer, si no estás aliado es mejor que entiendas que vas a perder. Andrónico Bluxich, familia real, la casta controla el silencio que no te permite pensar. La doctrina. Muy bien. Bien. ¿Te parece si nos despedimos de la cámara central? Ahí Por estamos. supuesto. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, nos vemos la Nos próxima. vemos.